Un millonario estaba a punto de casarse con la mujer perfecta cuando su ex apareció con 3 niñas trillizas y una prueba de paternidad en sus manos. Cuando vio el resultado, su mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Secretos enterrados. Durante 5 años salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre de una manera que nadie podría haber previsto. Una historia de descubrimiento, perdón y amor verdadero. Prepárate porque esta historia tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu like en este video y comenta desde dónde lo estás viendo. El exclusivo resort Las Mariposas, ubicado en la costa de Tulum, era un hervidero de actividad frenética. Los empleados corrían de un lado a otro, ajustando los últimos detalles para lo que prometía ser la boda más espectacular que México hubiera visto en décadas. Arcos de bugambilias blancas y orquídeas formaban un sendero hacia el altar dispuesto frente al mar turquesa. Las sillas de madera clara con cintas de seda aguardaban a los invitados que, ataviados con sus mejores galas, comenzaban a llegar. Daciano Rivero Altamirano, heredero del imperio hotelero Rivero, observaba desde el balcón de su suite presidencial. Su mirada severa escudriñaba cada detalle mientras ajustaba los gemelos de platino en las mangas de su camisa. A sus 38 años, Daciano había logrado triplicar la fortuna familiar con inversiones agresivas y una ética de trabajo implacable. Hoy coronaría su éxito con una alianza perfecta, su matrimonio con Berenice Montero, la sofisticada, hija de uno de los magnates petroleros más influyentes de Latinoamérica. Las decisiones que tomamos en un instante de valentía pueden cambiar el rumbo de toda una vida, pensó mientras observaba cómo el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. No sabía cuán proféticos resultarían esos pensamientos. Un taxi amarillo se detuvo en la entrada principal del resort. El vehículo desgastado y ordinario contrastaba abruptamente con los Bentleys y Maseratis que formaban una hilera impecable en el estacionamiento. Del interior emergió una mujer que vestía con sencilla elegancia. Su cabello castaño caía en ondas naturales sobre sus hombros y un vestido color jade resaltaba su figura esbelta. Itzel Domínguez respiró profundo reuniendo el valor que había acumulado durante 5 años. Detrás de ella 3 pequeñas figuras idénticas descendieron del vehículo con vestidos en tonos pastel y el mismo rostro replicado en triplicado ojos color avellana, rizos rebeldes y una mezcla perfecta de los rasgos de sus padres. Xanat Xochitl y Ximena, de 5 años recién cumplidos, miraban con asombro el majestuoso escenario frente a ellas. «Recuerden lo que hablamos, mis niñas», dijo Itzel arrodillándose frente a ellas. «Estamos aquí solo para conocer a alguien importante». Con mano temblorosa, aferró el sobre que contenía el documento, que cambiaría el curso de aquel día, una prueba de paternidad que señalaba a Daciano Rivero como el padre de las 3 pequeñas. La brisa marina agitaba las palmeras a su alrededor, como un presagio de la tormenta emocional que estaba por desencadenarse. La imponente presencia de Daciano Rivero siempre había sido suficiente para silenciar cualquier sala. Con su 1,85 m de estatura, complexión atlética y ese rostro de facciones definidas, era la viva imagen del éxito. Su característico cabello negro con canas prematuras en las sienes le confería un aire de autoridad que pocos osaban desafiar. Esa mañana, mientras los estilistas y asistentes revoloteaban a su alrededor, Daciano repasaba mentalmente los puntos clave de la expansión que anunciaría después de la luna de miel 5 nuevos resorts en la costa del Pacífico mexicano que consolidarían su imperio como el más importante del país. «Señor Rivero, su madre está en línea», anunció su asistente interrumpiendo sus pensamientos. Daciano tomó el teléfono con un gesto de fastidio apenas disimulado. Doña Carmela Altamirano, matriarca de la familia, llamaba para recordarle la importancia de la alianza que estaba por concretar. «Hijo, recuerda que el apellido Montero abre puertas que ni todo tu dinero podría. Esta boda es crucial. Tu padre estaría orgulloso». «Lo sé, madre», respondió secamente. «Todo está en orden. ¿Has revisado el acuerdo prenupcial? No quiero sorpresas». Daciano esbozó una sonrisa irónica.
La obsesión de su madre con los contratos y las apariencias había sido su pan de cada día desde que tenía memoria. Cada cláusula madre. Puedes estar tranquila. Al colgar se permitió un momento de reflexión frente al espejo. ¿Era esto lo que realmente quería Berenice? Representaba todo lo que debía desear belleza, alcurnia, conexiones. Su relación forjada, en cenas de negocios y eventos sociales, funcionaba como una maquinaria bien engrasada, eficiente, práctica, conveniente. Nunca había buscado más, o quizás nunca se había permitido desear más. El recuerdo de Itzel surgió como una sombra, fugaz. Habían pasado 5 años desde aquella breve pero intensa relación. Ella había sido diferente, auténtica, apasionada, sin pretensiones. Una maestra de primaria que había entrado a su vida por casualidad durante la inauguración de una biblioteca infantil financiada por su fundación. Durante 6 meses, Itzel le había mostrado un mundo donde las risas eran espontáneas y los planes se improvisaban. Pero Daciano había elegido su carrera. Cuando las exigencias de la expansión del negocio familiar lo llamaron a España por tiempo indefinido, ambos entendieron que lo suyo había llegado a su fin. O al menos eso creyó él. «Señor, los invitados VIP están llegando», anunció su asistente devolviéndolo al presente. Ajustó su corbata de seda y se dirigió hacia la puerta. Era el día que coronaría su éxito. Nada podía salir mal. 5 años y medio atrás, Itzel Domínguez contemplaba atónita la prueba de embarazo. 2 líneas rosadas que cambiarían su vida para siempre. A sus 28 años, con una carrera estable como profesora y una vida tranquila en Mérida, no había contemplado la maternidad en solitario. Recordaba perfectamente la última conversación con Daciano. En su lujoso despacho, con vista a la Catedral de Mérida, él le había explicado sobre su traslado a Madrid. Le habló de oportunidades de expansión y responsabilidades familiares. No hubo promesas ni declaraciones de amor eterno, solo la certeza de que sus caminos tomaban rumbos diferentes. La relación que habían mantenido durante 6 meses terminó con un apretón de manos formal, como si hubieran cerrado un trato de negocios. 2 semanas después, descubrió el embarazo. Su primera reacción fue buscar el número de Daciano, pero algo la detuvo. Las palabras que él había pronunciado resonaban en su mente. «Mi vida está trazada, Itzel. Mi apellido viene con responsabilidades que no puedo ignorar». Decidió no decirle nada. Daciano Rivero era un hombre cuya vida giraba en torno a expansiones corporativas, fusiones empresariales y compromisos sociales. ¿Qué lugar tendría un hijo, o en este caso 3, en esa ecuación perfectamente calculada? La noticia de que esperaba trillizas llegó como una conmoción adicional, pero también como una bendición que multiplicaba por 3 su felicidad. Con el apoyo incondicional de su hermana Malinali y unos ahorros modestos, Itzel reorganizó su vida en torno a las 3 pequeñas que crecían en su vientre. Durante 5 años había criado a sus hijas con valores de honestidad y fortaleza. Les había hablado de su padre en términos vagos pero respetuosos. Es un hombre muy ocupado que vive lejos. Las niñas crecieron felices rodeadas del amor de su madre y su tía, sin grandes lujos, pero con abundante cariño. Todo cambió cuando Shanat, la mayor de las trillizas, por apenas 2 minutos, llegó un día con una revista. En la portada, Daciano. Rivero posaba junto a su prometida, anunciando su próxima boda. «Mami, este señor se parece a Jimena cuando se enoja», había dicho inocentemente. El parecido era innegable. Las 3 niñas habían heredado la mirada penetrante y la barbilla determinada de su padre. Algo se quebró dentro de Itzel. No era justo privar a las niñas de conocer su origen, ni privar a Daciano de saber sobre sus hijas. No por venganza, sino por justicia y por el derecho de las pequeñas a conocer su historia completa. Tras semanas de deliberación, pruebas de ADN realizadas con muestras de cabello que conservaba de su antigua relación y largas conversaciones con su hermana Itzel, tomó la decisión más difícil de su vida. «Si no ahora, ¿cuándo?», había dicho Malinali. «Una vez que se case será más difícil para las niñas». Y así, con los ahorros de varios meses, Itzel compró 4 boletos a Tulum,
Alquiló un modesto hotel cerca del resort y se preparó para enfrentar al hombre que, sin saberlo, era el padre de sus hijas. Berenice Montero daba los últimos toques a su maquillaje cuando su madre entró a la suite nupcial. La mujer, impecablemente vestida con un traje sastre color champán, inspeccionó con mirada crítica el vestido de novia que colgaba como una obra de arte, un diseño exclusivo valorado en más de $50,000. Perfecta elección, comentó. Los Rivero Montero serán la dinastía más importante de México en los próximos 20 años. Berenice se limitó a asentir. A sus 32 años, había aprendido que su valor se medía en términos de alianzas estratégicas y apariencias. Hija única de Guillermo Montero, había sido educada para ser el complemento perfecto de un hombre poderoso. Su belleza esculpida por los mejores cirujanos, su educación en las instituciones más prestigiosas y su refinamiento cultivado en los círculos de la alta sociedad la convertían en el trofeo que Daciano merecía. No amaba a Daciano, pero lo respetaba. Ambos entendían las reglas del juego. ¿Has firmado el acuerdo prenupcial?, preguntó su madre mientras ajustaba una de las orquídeas del tocado. Ayer, respondió Berenice. Todo está en orden tal como papá lo estipuló. Excelente. Recuerda que después de la ceremonia deben anunciar la fusión de las empresas. La prensa está esperando esa noticia. La puerta se abrió abruptamente y entró Lorena, su dama de honor y amiga desde la infancia. Su rostro, generalmente compuesto, mostraba signos de alteración. «Bere, tienes que escuchar esto», dijo en tono urgente. «Hay una mujer en la recepción con 3 niñas idénticas. Está pidiendo hablar con Daciano». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Berenice con fastidio. Lorena intercambió una mirada con la madre de la novia. «Dice que las niñas son hijas de Daciano. Tiene pruebas de paternidad». El silencio que siguió fue como el instante de calma antes de un huracán. Berenice se levantó lentamente su rostro, convirtiéndose en una máscara perfecta de control. «Madre, por favor, déjame a solas con Lorena». Una vez que la puerta se cerró, Berenice se permitió un momento de vulnerabilidad. «¿Quién más lo sabe?», preguntó. «De momento, solo algunos empleados y los guardias de seguridad. Están intentando mantenerlo discreto, pero nada. Nadie más debe enterarse». Su mente trabajaba a toda velocidad. «Llévalas a la sala de juntas del ala este. Nadie las verá allí. Y encuentra a Daciano inmediatamente». Mientras Lorena salía, Berenice se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el mar y el altar dispuesto para la ceremonia. Los invitados, más de 300, comenzaban a tomar sus lugares. Senadores, empresarios, celebridades internacionales. Todo. El poder de México reunido para presenciar su gran momento. Un momento que ahora pendía de un hilo. No era la posibilidad de cancelar la boda lo que la aterraba. Era el escándalo, la humillación pública, la compasión en los ojos de aquellos que secretamente disfrutarían de su caída. Su teléfono vibró con un mensaje. Era su padre. «Todo en orden, princesa, los inversionistas saudíes han llegado». Berenice respiró profundo y respondió: «Perfecto, papá, nos vemos en el altar». Se dirigió al espejo y con mano firme retocó su labial. Cualquiera que fuera el desenlace de esta situación, no le daría a nadie el placer de verla derrotada. Cuando Daciano entró a la sala de juntas del ala este, el tiempo pareció detenerse. Primero vio a Itzel tan hermosa como la recordaba, aunque con un aire de determinación que no le conocía. Luego su mirada se posó en las 3 pequeñas sentadas junto a ella. Fue como verse a sí mismo en versión femenina y miniatura triplicada, como en un espejo fragmentado. El aire abandonó sus pulmones. «Daciano», saludó Itzel con voz serena. «Te presento a Xanat, Xochitl y Ximena». Las niñas lo observaban con curiosidad, sin timidez, pero con cierta cautela. Vestían idénticos vestidos color lavanda y llevaban el cabello recogido con cintas que solo un ojo atento podría diferenciar por pequeños detalles una mariposa, una flor y una estrella respectivamente. «¿Qué significa esto?», logró articular finalmente su voz apenas un susurro. Itzel extrajo un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa de caoba. «Significa que tienes 3 hijas, concebidas durante nuestra relación antes de que te marcharas.
A España. No vine a arruinar tu boda, Daciano, pero ellas merecen conocer a su padre. Daciano tomó el sobre con manos temblorosas. Su mente analítica, acostumbrada a procesar información compleja en segundos, parecía haberse detenido. Los documentos que tenía frente a él eran contundentes pruebas de ADN con un 99.9% de compatibilidad. Esto es absurdo, dijo, pero sin convicción. Podrías haberme contactado en cualquier momento durante 5 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Antes de que Itzel pudiera responder, una de las niñas, la que llevaba la cinta con la estrella, se acercó a él con paso decidido. «¿Tú eres nuestro papá?», preguntó con una mezcla de inocencia y franqueza que lo desarmó completamente. Daciano miró a la pequeña incapaz de articular una respuesta. Sus ojos, idénticos a los suyos propios, lo estudiaban con una inteligencia que iba más allá de sus años. «Jimena, cariño, ven aquí», llamó Itzel. «Señor Rivero y yo necesitamos hablar primero». La pequeña obedeció, no sin antes dirigirle una última mirada penetrante. Daciano se pasó una mano por el rostro, intentando recuperar el control. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «No hoy». «La vida no espera el momento más conveniente, Daciano», respondió Itzel. «No vine a pedir nada material, solo quería que supieras la verdad y que ellas te conocieran». La puerta se abrió abruptamente y Berenice entró, su rostro una perfecta máscara de compostura. Sin embargo, la tensión en sus hombros y la rigidez de su sonrisa delataban su estado interior. «Así que es verdad», dijo mirando a las niñas, y luego a Daciano. La expresión en sus ojos al notar el parecido innegable lo dijo todo. «Berenice, puedo explicarlo», comenzó Daciano, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No aquí, no ahora», dijo con voz controlada. «Tenemos 300 invitados esperando, entre ellos mi padre y sus socios internacionales». Se volvió hacia Itzel. «Señora, comprendo su situación, pero este no es ni el momento ni el lugar». Itzel se irguió manteniendo su dignidad. «No vine a causar un escándalo. Solo quería que Daciano conociera a sus hijas antes de que formara una nueva familia». Berenice sonrió sin humor. «Pues ha logrado exactamente lo contrario». Se dirigió a Daciano. «Tienes 10 minutos para resolver esto. Después te espero en el altar». Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio se volvió opresivo. Las niñas, ajenas a la tensión adulta, habían comenzado a explorar la elegante sala, admirando los cuadros y las figuras de cristal. «Tengo que cancelar la boda», dijo finalmente Daciano, sorprendiéndose a sí mismo con la determinación en su voz. «No lo hagas por nosotras», respondió Itzel. «Solo quería que supieras la verdad». «No es por ustedes», aclaró él. «Es porque no puedo iniciar un matrimonio con una mentira de esta magnitud». En ese momento, una de las niñas, la que llevaba la cinta con la mariposa, se acercó y sin previo aviso tomó su mano. El simple contacto envió una corriente eléctrica por su cuerpo. Era la primera vez que tocaba a su hija. «Mami dice que eres un hombre importante, que construye casas grandes donde la gente va de vacaciones», dijo la pequeña, con una sonrisa que revelaba un diente faltante. «Shanad, no interrumpas a los adultos», la reprendió suavemente Itzel. «Está bien», respondió Daciano, sorprendido por la emoción que lo embargaba. Se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Sí construyo hoteles. ¿Te gustaría ver? Yo no algún día». Los ojos de Shanad se iluminaron. «Tienen piscinas, nos gusta nadar, ¿verdad, hermanas?». Las otras dos asintieron entusiasmadas desde donde estaban. La simpleza de la conversación, la inocencia de la niña, contrastaban brutalmente con la complejidad de la situación. Daciano se encontró sonriendo por primera vez en lo que parecían horas. Se levantó y miró a Itzel. En sus ojos había determinación. «Necesito tiempo para asimilar esto, pero quiero ser parte de sus vidas, si me lo permites». «Siempre ha sido tu derecho», respondió ella. «Solo necesitaba valor para decírtelo». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era su asistente con expresión de pánico apenas contenido. «Señor Rivero, los invitados están inquietos. La ceremonia debía haber comenzado hace 15 minutos». Daciano respiró profundo.
Diles que habrá un anuncio importante en breve. Mientras el asistente se retiraba, él se volvió hacia Itzel. «Quédate aquí con las niñas. Hay algo que debo hacer primero». La noticia del cancelamiento de la boda corrió como pólvora entre los invitados. Los murmullos se convirtieron en un zumbido constante, mientras el cielo sobre Tulum se teñía de naranja con la puesta de sol. Los meseros confundidos comenzaron a servir champán que debía haberse reservado para el brindis nupcial. Daciano se enfrentó primero a Berenice en privado. Le explicó la situación con la mayor sinceridad posible, asumiendo completa responsabilidad. Ella lo escuchó en silencio, su rostro inexpresivo, hasta que él terminó de hablar. «Siento haberte puesto en esta situación», concluyó él. «¿Sabes qué es lo peor?», respondió ella finalmente. «Que no me sorprende. Nunca fuimos reales, Daciano. Éramos convenientes el uno para el otro». Se quitó el anillo de compromiso y lo colocó sobre la mesa. «Pero esto es real. Esas niñas son reales. Y esta mujer, a quien claramente todavía miras de una forma en que nunca me miraste a mí, ella es real». «Berenice, no, está bien. Sobreviviré al escándalo. Los Montero hemos sobrevivido a cosas peores». Se alisó el vestido con dignidad. «Me iré a Europa. Cuando regrese, todo esto será solo un rumor olvidado». «Lo siento», repitió él. «Yo también», respondió ella, y en sus ojos vio más resignación. «Qué dolor. Ahora, si me disculpas, tengo que enfrentar a mi padre». Enfrentar a Guillermo Montero fue otra historia. El magnate petrolero furioso amenazó con retirar todas sus inversiones de los proyectos Rivero. Daciano lo escuchó estoicamente, sabiendo que era un precio que debía pagar. La prensa que había sido invitada para cubrir la boda del año ahora tenía una historia mucho más jugosa. Fotógrafos intentaban capturar imágenes de las misteriosas trillizas, mientras reporteros especulaban sobre lo sucedido. Esa noche, después de que el último invitado se marchara, Daciano se reunió con Itzel y las niñas en la suite presidencial. Las pequeñas, agotadas después de la larga jornada, dormían plácidamente en la cama king size como tres ángeles idénticos. «Lamento el caos», dijo Itzel sentándose junto a él en el sofá. «No lo lamentes. Yo debería haberlo sabido. ¿Cómo nunca te lo dije? Podría haberlo intuido. 6 meses juntos y luego, nada. Desapareciste por completo». Itzel bajó la mirada. «Cuando supe del embarazo pensé en decírtelo, pero recordé tus palabras sobre tus responsabilidades, tu legado familiar. No quería ser un obstáculo». «¿Un obstáculo?», Daciano sacudió la cabeza. «Itzel, me has dado 3 hijas. Eso no es un obstáculo, es un regalo que no merezco». El silencio entre ellos tenía un peso diferente ahora. No era la tensión de antes, sino algo más profundo, más significativo. «¿Qué harás ahora?», preguntó ella. «Tu vida está patas arriba». Daciano observó a las niñas dormidas. «Por primera vez en mi vida no tengo un plan estratégico, pero sé que quiero conocerlas, quiero ser parte de sus vidas. Ellas necesitan estabilidad», advirtió Itzel. «No pueden ser un capricho momentáneo». «Lo sé, y no lo serán». La conversación se extendió hasta la madrugada. Hablaron sobre las personalidades únicas de cada niña. Xanat, la líder natural. Siempre al frente Xochitl, la soñadora y artista Jimena, la analítica y observadora. Itzel compartió anécdotas de su nacimiento, sus primeros pasos, sus palabras iniciales. Daciano escuchaba con fascinación, intentando recuperar esos 5 años perdidos a través de las palabras de Itzel. Le contó sobre su trabajo como maestra en una escuela primaria en Mérida, sobre los desafíos de criar a 3 niñas idénticas, como madre soltera, sobre el sistema de cintas en el cabello que había implementado para que los demás pudieran diferenciarlas. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, ambos habían llegado a un acuerdo preliminar. Daciano visitaría Mérida regularmente para conocer a las niñas gradualmente. Comenzarían con encuentros supervisados, permitiendo que las pequeñas se acostumbraran a su presencia. «No quiero irrumpir en sus vidas», explicó él. «Quiero ganarme su confianza poco a poco». Itzel asintió, admirando su sensatez. «Es lo mejor para ellas.
Cuando se despidieron esa mañana, algo había cambiado entre ellos. La chispa que alguna vez los unió seguía allí enterrada bajo años de separación y circunstancias complejas pero innegablemente presente. «Gracias por encontrar el valor para venir», dijo Daciano mientras las acompañaba al taxi. «Ellas merecían conocerte», respondió Itzel simplemente. Mientras el vehículo se alejaba, Daciano se quedó mirando consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. Y extrañamente por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no le aterraba. Los meses siguientes transcurrieron como un torbellino para Daciano. El escándalo de la boda cancelada ocupó las portadas de las revistas de sociedad durante semanas, pero eventualmente fue reemplazado por nuevos chismes. Los negocios sufrieron un impacto temporal cuando Guillermo Montero cumplió su amenaza de retirar sus inversiones, pero Daciano logró estabilizar la situación con nuevos socios internacionales. Siguiendo el acuerdo, comenzó a visitar Mérida regularmente, hospedándose en un discreto hotel del centro histórico. Sus primeros encuentros con las niñas fueron breves y estructurados paseos por el parque, visitas a museos infantiles, meriendas en cafeterías tranquilas. Al principio las pequeñas lo trataban con la cortesía curiosa que los niños reservan para los adultos desconocidos. Pero con el paso de las semanas, las barreras comenzaron a derribarse. Fue Xanat quien primero lo aceptó. Durante un paseo, por el zoológico local se le acercó, y sin previo aviso tomó su mano como si fuera lo más natural del mundo. «Los monos araña están por allá», le informó con autoridad. «Son mis favoritos». Xochitl, la artística, tardó un poco más. Su aceptación llegó un día que Daciano la encontró dibujando sola, mientras sus hermanas jugaban en el jardín de la modesta casa de Itzel. Se sentó silenciosamente junto a ella, observando cómo creaba un colorido paisaje submarino. «Dibujas muy bien», comentó. Ella lo miró evaluándolo con esos ojos tan similares a los suyos. «¿Tú sabes dibujar? Terrible», confesó él con una sonrisa, «pero me gustaría aprender». Xochitl asintió seriamente y le entregó un crayón azul. «Puedes empezar con el agua. Es lo más fácil». Ximena, la más cautelosa y analítica, mantuvo su distancia por más tiempo. Lo observaba interactuar con sus hermanas, estudiando sus reacciones, sus gestos, como si recopilara datos para una evaluación compleja. El avance con ella ocurrió durante una tarde lluviosa, cuando las actividades al aire libre tuvieron que cancelarse. Daciano trajo un juego de ajedrez adaptado para niños, y aunque explicó las reglas para las tres, solo Ximena mostró verdadero interés. «Los caballos se mueven en forma de L», dijo la pequeña, repitiendo su explicación con precisión. «Exacto», respondió Daciano sorprendido por su memoria. «Como tú», agregó Ximena mirándolo directamente. «Tú también te mueves en forma de L». «¿A qué te refieres?», preguntó él intrigado. «Vienes, luego te vas, luego vuelves por otro lado», explicó. La niña con una lógica aplastante, como el caballo. La observación tan simple y a la vez tan profunda lo dejó sin palabras. Esa noche, después de que las niñas se fueran a dormir, compartió la conversación con Itzel. «Tiene razón», admitió él. «Estoy entrando y saliendo de sus vidas». Itzel, que tejía junto a la ventana, lo miró con expresión comprensiva. «Estás haciendo lo mejor que puedes dada la situación». «No es suficiente», respondió Daciano. «Quiero estar más presente». La decisión que tomó a continuación sorprendió a todos, incluyendo a su madre y a su junta directiva. Daciano anunció que trasladaría la sede principal de Hoteles Rivero de Ciudad de México a Mérida. Compró una casa colonial en el barrio de Santiago, a solo 10 minutos de la modesta vivienda de Itzel, y comenzó la renovación para adaptarla a sus nuevas circunstancias. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Itzel cuando él le comunicó sus planes. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió con una determinación que la sorprendió. A medida que Daciano se involucraba más en la vida de sus hijas, sus prioridades comenzaron a cambiar. Las reuniones de trabajo daban paso a festivales escolares. Las cenas de negocios se cancelaban para asistir a clases de natación.
Las llamadas internacionales se programaban después de la hora de dormir de las niñas. Su relación con Itzel también evolucionaba. La tensión inicial había dado paso a un respeto mutuo y gradualmente a una amistad renovada. Compartían la responsabilidad de las niñas sin conflictos, comunicándose abiertamente sobre sus necesidades y preferencias. Daciano descubrió que Itzel seguía siendo la misma mujer auténtica y cálida que había conocido años atrás. Su fortaleza al criar sola a 3 niñas mientras mantenía su carrera como maestra le inspiraba un profundo respeto. La sencillez con que vivía priorizando experiencias sobre posesiones materiales contrastaba dramáticamente con su propio mundo de lujos excesivos y apariencias. Una tarde, mientras observaba a Itzel jugar con las niñas en el jardín de su nueva casa, Daciano sintió una emoción que no había experimentado en años paz. El sonido de las risas infantiles, la brisa suave de Yucatán, el aroma de los árboles frutales que había plantado siguiendo la sugerencia de Xochitl. Todo ello creaba una atmósfera que ningún diseñador de interiores de sus lujosos hoteles había logrado replicar. «Pareces feliz», comentó Malinali, la hermana de Itzel, que había venido de visita. «Lo estoy», admitió él, sorprendido por la facilidad con que lo reconocía. «No esperaba simpatizar contigo», confesó ella. «Para mí eras el millonario engreído que abandonó a mi hermana». «No la abandoné», se defendió automáticamente. «No sabía». «Lo sé ahora», lo interrumpió Malinali. «Pero has demostrado ser diferente a lo que imaginaba». Hizo una pausa significativa. «Ella también es feliz, ¿sabes? Más de lo que la he visto en años». Esa noche, después de llevar a las niñas a dormir a su habitación recién decorada en su casa, una actividad que se había vuelto parte de su rutina compartida con Itzel, ambos se sentaron en la terraza. El cielo estrellado de Mérida se extendía sobre ellos como un manto de posibilidades. «Gracias», dijo Daciano repentinamente. «¿Por qué?», preguntó Itzel sorprendida. «Por traer a las niñas aquella tarde, por cambiar mi vida cuando no sabía quién necesitaba cambiarla». Itzel sonrió, su rostro iluminado por la suave luz de las velas que decoraban la terraza. «Nunca imaginé que estaríamos aquí así». «Arrepentida en absoluto», respondió ella con sinceridad. «Ver a las niñas tan felices, verte convertirte en el padre que son, no cambiaría nada». Sus miradas se encontraron y en ese momento ambos sintieron que algo dormido durante 5 años comenzaba a despertar nuevamente. Daciano se inclinó levemente hacia ella, una pregunta silenciosa en sus ojos. El timbre del teléfono rompió el momento. Era su asistente con noticias urgentes sobre una crisis en uno de sus hoteles en Cancún. Mientras Daciano atendía la llamada, Itzel se despidió con un gesto y se retiró. La magia del momento se había desvanecido, pero la promesa de algo nuevo flotaba en el aire cálido de la noche yucateca. 6 meses después de la cancelación de la boda, la vida de Daciano había encontrado un nuevo ritmo. Su casa en Mérida se había convertido en un segundo hogar para las niñas que pasaban allí 3 días a la semana. Había adaptado su agenda de trabajo para estar presente en momentos importantes, delegando responsabilidades que antes consideraba indelegables. Sin embargo, no todo marchaba perfectamente en el Imperio Rivero. Las acciones de la compañía habían caído un 15% desde el escándalo, y varios inversores conservadores se habían retirado preocupados por la estabilidad personal del CEO. Doña Carmela, su madre, había expresado públicamente su desaprobación sobre la situación, generando más tensión mediática. Esa mañana de septiembre, mientras desayunaba con las niñas antes de llevarlas a la escuela, recibió una llamada de su director financiero. «Tenemos un problema serio, Daciano», anunció sin preámbulos. «El grupo Maya Lux acaba de anunciar un proyecto en Bacalar que compete directamente con nuestra expansión planeada. Maya Lux, nunca he oído hablar de ellos. Es una nueva compañía, pero con respaldo financiero sustancial. Y adivina quién está detrás». Daciano sintió un escalofrío anticipatorio. «Sorpréndeme». «Berenice Montero». La noticia lo dejó momentáneamente sin habla. Berenice, quien se había mantenido discretamente en Europa desde la boda cancelada,
Ahora regresaba con un plan de negocios que amenazaba directamente su proyecto más ambicioso, un ecoresort de lujo en la laguna de Bacalar, la llamada Laguna de los Siete Colores en el sur de Quintana Roo. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Confirmado. La conferencia de prensa fue esta mañana en Chetumal. Están promocionando un concepto de lujo sustentable prácticamente idéntico al nuestro, pero con el respaldo adicional de un reconocido grupo ambientalista internacional. La ironía no escapó a Daciano. El concepto de lujo sustentable había sido su idea inspirada en conversaciones con Itzel sobre equilibrar el desarrollo turístico con la preservación ambiental. «Papi, ¿estás bien?», preguntó Shanat interrumpiendo. Sus pensamientos. Las tres niñas lo observaban con expresiones idénticas de preocupación. «Sí, princesa», respondió esforzándose por sonreír. «Solo es trabajo. Pareces triste», observó Xochitl, siempre sensible a las emociones de los demás. «A veces los adultos tienen problemas complicados», explicó él guardando el teléfono. «Pero no importa ahora. ¿Están listas para la escuela?». Mientras las llevaba en su camioneta intentaba procesar la información. Berenice había encontrado el modo perfecto de vengarse atacándolo en el terreno profesional donde más le dolería. El proyecto de Bacalar representaba no solo una inversión significativa, sino también un giro nuevo en la dirección de la compañía hacia prácticas más sustentables. Después de dejar a las niñas, se dirigió directamente a su oficina en el centro de Mérida. Su equipo ya estaba reunido analizando la situación. «Necesitamos adelantar nuestro anuncio oficial», sugirió su director de marketing. «Establecer que nosotros teníamos la idea primero». «Eso parecerá defensivo», respondió Daciano. «Además, no es solo cuestión de quién lo anuncia primero, sino de quién ejecuta mejor. El problema es que ellos ya tienen los permisos ambientales que nosotros aún estamos gestionando», informó su asesor legal. De alguna manera aceleraron el proceso burocrático. «Los Montero tienen conexiones políticas que nosotros no tenemos», reflexionó Daciano. La reunión se extendió durante horas, evaluando estrategias y contramedidas. Al terminar, Daciano se sentía mentalmente agotado. Necesitaba aire fresco y perspectiva. En un impulso condujo hasta la escuela primaria donde Itzel enseñaba. Esperó en su auto hasta que la vio salir rodeada de niños pequeños que se despedían efusivamente. Observarla en su ambiente profesional lo llenó de una nueva admiración. La pasión con que se entregaba a su trabajo era evidente incluso a distancia. Cuando los últimos niños se marcharon, se acercó a ella. «Daciano», exclamó sorprendida, «¿sucede algo con las niñas? No están bien, solo necesitaba verte». La franqueza de su respuesta los sorprendió a ambos. Itzel lo estudió con mirada preocupada. «Te ves estresado. ¿Problemas en el trabajo?». Caminaron hacia un pequeño café cercano, donde Daciano le contó sobre la situación con Berenice y el proyecto de Bacalar. «Es un golpe maestro», admitió. «Sabe exactamente dónde atacar». Itzel escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminó de hablar, ella guardó silencio unos instantes considerando sus palabras. «¿Sabes? ¿Qué es lo interesante?», dijo finalmente. «Que estás más molesto porque copió tu concepto que por la competencia en sí». Daciano parpadeó sorprendido por la observación. «¿A qué te refieres? Tu preocupación principal no es perder dinero o mercado, sino que alguien más ejecute tu visión de sustentabilidad», explicó ella. «Has cambiado, Daciano, más de lo que te das cuenta». Sus palabras resonaron profundamente en él. Era cierto, el hombre que era 6 meses atrás habría estado furioso por las implicaciones financieras por el golpe a su ego empresarial. Pero ahora lo que más le dolía era ver su visión de un turismo responsable potencialmente comprometida. «No compitas con ella en su juego», continuó Itzel. «Si lo que realmente te importa es la sustentabilidad, encuentra aliados que compartan esa visión genuinamente, no solo por marketing». «¿Cómo quién?», preguntó, genuinamente interesado en su perspectiva. «Las comunidades locales, para empezar. Los consejos ejidales, los grupos indígenas, los pescadores tradicionales. Ellos son los verdaderos guardianes de esos ecosistemas
y su apoyo valdría más que cualquier campaña publicitaria. La sugerencia era brillante en su simplicidad. En lugar de competir con Berenice en términos corporativos, podía cambiar completamente el paradigma construyendo alianzas con quienes realmente importaban en la región. «Eres asombrosa, ¿lo sabías?», dijo con admiración. Ella sonrió, un leve rubor coloreando sus mejillas. «Solo veo las cosas desde otra perspectiva». Al despedirse impulsivamente, Daciano tomó su mano. «Gracias, no solo por esto, sino por todo. Por cómo has criado a nuestras hijas, por tu paciencia conmigo, por...» No terminó la frase. En un gesto natural se inclinó y besó suavemente su mejilla, dejando que el contacto durara un segundo más de lo estrictamente amistoso. Cuando se apartó, vio en los ojos de Itzel un brillo que reflejaba su propia emoción contenida. De regreso a su oficina, Daciano sentía una renovada energía. La crisis con el proyecto de Bacalar seguía allí, pero ahora tenía una dirección clara. Llamó a su asistente y le pidió que programara reuniones con líderes comunitarios de la región de Bacalar. Mientras reorganizaba su estrategia, no podía dejar de pensar en Itzel y en el momento que habían compartido. La sensación de sus labios en su mejilla persistía como una promesa de algo que había estado dormido demasiado tiempo. Esa noche, después de acostar a las niñas que se quedaban con él, recibió un mensaje de texto. Era una foto que Malinali había tomado esa tarde él e Itzel, conversando en el café inclinados el uno hacia el otro, con expresiones de absoluta complicidad. El mensaje adjunto decía simplemente: «Algunos círculos están destinados a cerrarse». Daciano sonrió. Quizás Malinali tenía razón. El proyecto de Bacalar se había convertido en la prioridad absoluta de Daciano. Siguiendo el consejo de Itzel, había reestructurado completamente su enfoque, iniciando un diálogo directo con las comunidades locales. En lugar de presentarse como el poderoso empresario, asistía a reuniones comunitarias, vestido sencillamente, escuchando más que hablando. Esta nueva estrategia estaba dando frutos. Varias comunidades ejidales habían expresado su preferencia por colaborar con Hoteles Rivero, en lugar de Maya Luxe, impresionados por el compromiso genuino con la preservación del ecosistema de la laguna. Daciano había modificado sus planes originales para incorporar técnicas tradicionales de construcción y crear oportunidades de empleo que respetaran las costumbres locales. Una tarde, mientras revisaba los nuevos planos en su oficina de Mérida, su asistente entró con expresión preocupada. «Señor Rivero, hay alguien que insiste en verlo. No tiene cita, pero dice que es urgente». «¿De quién se trata?». La asistente dudó. «Es su padre». Daciano sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Ignacio Rivero, el patriarca de la familia, había abandonado México 15 años atrás tras un escándalo financiero que casi destruye la compañía. Se había establecido en Argentina bajo un perfil discreto, cortando casi todo contacto con su familia. «Hazlo pasar», dijo finalmente. El hombre que entró en la oficina era apenas una sombra del imponente empresario que Daciano recordaba. Sus 73 años, Ignacio Rivero, mostraba los estragos del tiempo y posiblemente de una vida no demasiado saludable. Su cabello, antes negro como el de Daciano, era ahora completamente blanco, y su figura, otrora robusta, se veía frágil bajo un traje que le quedaba ligeramente grande. «Hijo», saludó con voz ronca. Daciano se mantuvo detrás de su escritorio, una barrera física que reflejaba la emocional. «¿Qué haces aquí después de tanto tiempo?». «Tu madre me contactó», explicó Ignacio tomando asiento sin esperar invitación. «Me contó sobre tu situación familiar». La idea de que doña Carmela hubiera recurrido a su exmarido, a quien juraba despreciar, era desconcertante. Pero más inquietante aún era la razón. «¿Mi situación familiar?», repitió Daciano, tensión evidente en su voz. «Las niñas», aclaró Ignacio. «Mis nietas». Daciano sintió una oleada de indignación. «No son asunto tuyo». «Quizás no, pero he cometido suficientes errores en mi vida para reconocer cuando alguien está a punto de repetirlos». El anciano se inclinó hacia adelante. «Carmela está preocupada. Dice que has abandonado tus responsabilidades con la empresa, que te has aislado en Mérida por una...».
¿Cómo lo llamó así una maestra cualquiera y sus bastardas? La crueldad de las palabras incluso citadas encendió la ira de Daciano. «No te permito hablar así de mi familia». «¿Tu familia?», sonrió Ignacio con ironía. «Interesante elección de palabras. Hace un año tu familia éramos nosotros, y tu prometida de alta sociedad». «Los tiempos cambian», respondió Daciano secamente. «Sí cambian, y las personas también aparentemente». Ignacio observó el despacho, notando los dibujos infantiles enmarcados junto a premios empresariales. «¿Sabes por qué me fui realmente, Daciano?». La pregunta lo tomó por sorpresa. La versión oficial siempre había sido que Ignacio había huido para evitar enfrentar las consecuencias de sus manejos financieros cuestionables. «Ilumíname», respondió con sarcasmo. «Me fui porque entendí que había construido algo monstruoso. Un imperio basado en apariencias, en alianzas vacías, en sacrificios inútiles». Hizo una pausa significativa. «Sacrifiqué a mi familia por la empresa. Y cuando finalmente me di cuenta, era demasiado tarde». Daciano escuchaba con incredulidad. ¿Era posible que su padre hubiera tenido una epifanía moral después de años de comportamiento despótico? ¿Esperas que crea que te convertiste en un hombre de principios de la noche a la mañana? No, hijo. Me convertí en un hombre derrotado, que finalmente vio la verdad. Ignacio sacó de su bolsillo una fotografía desgastada. Tu madre me envió esto también. Era una imagen reciente, Daciano, con las trillizas en el parque, las tres riendo, mientras él les enseñaba a volar un papalote. Su rostro reflejaba una felicidad pura que raras veces había experimentado. Nunca te vi sonreír así, comentó Ignacio, ni siquiera cuando eras niño. La observación golpeó a Daciano con una verdad incómoda. Su infancia había estado marcada por la presión constante de complacer a un padre exigente, de ser el heredero perfecto. ¿Qué quieres realmente?, preguntó recuperando su compostura. Advertirte. Carmela está movilizando a la junta directiva en tu contra. Está convencida de que estás arruinando el legado Rivero con tus distracciones familiares. ¿Y tú qué opinas?, Ignacio sonrió levemente. Creo que estás haciendo lo que yo nunca tuve el valor de hacer, elegir la felicidad sobre las expectativas. La sinceridad en su voz era desconcertante. Daciano estudió a su padre buscando signos de manipulación, pero solo encontró tristeza y quizás un destello de orgullo. ¿Por qué me ayudarías? Nunca te importó mi felicidad antes. Precisamente por eso, respondió Ignacio, porque ya es tarde para mí, pero no para ti. No cometas mis errores, hijo. Antes de que Daciano pudiera responder, la puerta se abrió y tres torbellinos idénticos irrumpieron en la oficina. «Papi, mira lo que hicimos en clase», exclamó Shanat, sosteniendo lo que parecía ser un proyecto escolar. Las tres se detuvieron abruptamente al notar al desconocido. Itzel apareció en la puerta detrás de ellas, disculpándose con la mirada por la interrupción. «Lo siento, tu asistente dijo que podíamos pasar», explicó. «No hay problema», respondió. Daciano levantándose. Una extraña mezcla de emociones lo invadió al ver a sus dos mundos colisionar, su pasado, representado por su padre, su presente y futuro, encarnados en Itzel y las niñas. «Niñas, les presento a su abuelo», dijo sorprendiéndose, asimismo con la presentación. Ignacio se había quedado momentáneamente sin palabras. Las tres pequeñas lo miraban con curiosidad, pero sin la timidez que caracterizaba a muchos niños frente a extraños. «¿Eres el papá de nuestro papá?», preguntó Jimena, siempre directa. «Sí», logró responder Ignacio. «Soy su abuelo». «Pero nunca te hemos visto antes», observó Xochitl. «He estado viviendo muy lejos», explicó el anciano. «Como cuando papá vivía en España», inquirió Shanat. «Algo así», respondió Ignacio con una sonrisa triste. Itzel, percibiendo la tensión en el ambiente, intervino suavemente. «Niñas, ¿por qué no le muestran a su abuelo el proyecto sobre animales marinos que hicieron en la escuela? Parece interesado». Las trillizas no necesitaron más invitación. En segundos habían rodeado a Ignacio desplegando dibujos y figuras de plastilina, explicando con entusiasmo cada detalle de su trabajo. Daciano,
Observaba la escena con una mezcla de asombro y cautela. Su padre, el implacable hombre de negocios, que nunca había mostrado interés en sus propios logros escolares, ahora escuchaba con atención genuina las explicaciones infantiles sobre mantarrayas y tortugas marinas. Itzel se acercó a él y susurró: ¿Todo bien? No estoy seguro, respondió honestamente. Es complicado. Ella asintió comprensivamente y apretó levemente su mano en un gesto de apoyo que significaba mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Cuando las niñas terminaron su presentación improvisada, Ignacio las felicitó con una calidez que Daciano jamás había experimentado de su parte. «Son extraordinarias», comentó el anciano mirando significativamente a su hijo. «Lo son», confirmó Daciano con orgullo. «Bueno, dejemos que tu padre y tu abuelo conversen», sugirió Itzel a las niñas. «Los esperamos abajo para ir a comer. ¿Está bien?» Daciano asintió agradecido. Cuando la puerta se cerró tras ellas, el silencio volvió a instalarse entre padre e hijo. «Es una gran familia la que tienes», dijo finalmente Ignacio. «Sí lo es. No la pierdas por el negocio, Daciano. No vale la pena». La advertencia, viniendo del hombre que había priorizado el imperio Rivero sobre todo lo demás, tenía un peso especial. «No tengo intención de hacerlo», aseguró. Ignacio asintió aparentemente satisfecho. «Debo irme. Solo vine a advertirte y a conocerlas aunque fuera una vez». «¿No te quedarás en México?» «No. Mi vida está en Argentina ahora. Es mejor así». Se levantó con cierta dificultad. «Pero me gustaría mantener contacto, si me lo permites, conocer a mis nietas aunque sea a distancia». La petición era tan inesperada como el resto de la visita. Daciano consideró su respuesta cuidadosamente. «Podemos intentarlo», concedió finalmente. «Pero con una condición: tendrás que ganarte un lugar en sus vidas como yo estoy haciendo». «Es justo», aceptó Ignacio extendiendo su mano. Cuando se estrecharon las manos, Daciano sintió que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba simultáneamente. El círculo familiar roto durante tantos años encontraba una posibilidad de restauración, no porque el pasado pudiera borrarse, sino porque el futuro ofrecía nuevas oportunidades. «Te acompaño», dijo Daciano. «Ellas nos esperan para comer». «Quizás podrías acompañarnos». La sorpresa en el rostro de Ignacio dio paso a una sonrisa cautelosa. «Me encantaría». Mientras bajaban en el elevador, Daciano reflexionaba sobre las vueltas inesperadas que había dado su vida. Un año atrás, estaba preparándose para un matrimonio calculado que consolidaría el imperio Rivero. Ahora se dirigía a un almuerzo informal, con la mujer que realmente amaba a sus 3 hijas, y el padre que había regresado del pasado con una lección crucial. La amenaza de doña Carmela y la junta directiva seguía presente, pero ya no le aterraba, como antes. Tenía otras prioridades ahora, y por primera vez en su vida estaba completamente seguro de cuáles eran. La revelación sobre las maniobras de doña Carmela había sido solo el principio. En las semanas siguientes, Daciano enfrentó una verdadera batalla corporativa. Varios miembros de la junta directiva, influenciados por su madre, cuestionaban abiertamente su liderazgo y compromiso con la empresa. El punto culminante llegó durante una tensa reunión en Ciudad de México. Daciano había viajado específicamente para defender su posición, dejando a las niñas al cuidado de Itzel en Mérida. «Las cifras hablan por sí mismas», atacó Guillermo Sandoval, uno de los directores más antiguos y aliado cercano de doña Carmela. «Las acciones han caído un 18% desde los incidentes personales. La confianza de los inversionistas está erosionada». «Las acciones fluctúan», respondió Daciano con calma estudiada. «Si revisan los informes completos, verán que los ingresos operativos se mantienen estables». «El problema no son solo los números actuales», intervino otro director. «Es la incertidumbre sobre tu compromiso. Has trasladado tu residencia a Mérida, delegado responsabilidades históricamente centralizadas». «He optimizado la estructura de gestión», corrigió Daciano. «Algo que debimos hacer hace años». La discusión se extendió durante horas. Finalmente, cuando parecía llegar a un punto muerto, doña Carmela, quien había permanecido inusualmente,
Silenciosa tomó la palabra. Mi hijo siempre ha sido la imagen de la responsabilidad, comenzó con voz controlada. Hasta que esa mujer apareció con sus hijas. No cuestiono que sean tuyas, Daciano. El parecido es innegable, pero cuestiono tu capacidad para equilibrar estas nuevas obligaciones con el legado que tu padre y yo construimos. La mención de Itzel y las niñas en términos tan fríos encendió algo en Daciano. Se levantó lentamente apoyando las manos sobre la mesa de caoba. ¿Legado? Preguntó con voz queda pero firme. Permitidme hablar de legados. Cuando tomé el control de esta empresa hace 10 años, tras la salida de mi padre, heredé una compañía al borde de la quiebra con 5 hoteles envejecidos y una reputación manchada. Hoy, Hoteles Rivero cuenta con 23 propiedades de lujo reconocimiento internacional y un valor de mercado quintuplicado. Hizo una pausa significativa. Ese es mi legado profesional. Recorrió la mesa con la mirada, enfrentando a cada director. En cuanto a mi legado personal, sí tengo 3 hijas extraordinarias, y sí estoy reorganizando mi vida para ser parte de la suya. Si alguno de ustedes considera que eso me descalifica como líder de esta empresa, los invito a presentar una moción formal de censura. El silencio que siguió fue denso. Finalmente, Ricardo Velázquez, el miembro más respetado de la Junta, habló. Nadie cuestiona tus logros, Daciano, pero preocupa tu disponibilidad. El proyecto de Bacalar, por ejemplo. Berenice Montero y Maya Luxe parecen llevarnos ventaja. Eso creen, sonrió Daciano por primera vez. Permítanme mostrarles algo. Activó la pantalla de proyección y comenzó a presentar su estrategia revisada para Bacalar. Las alianzas con las comunidades locales, los diseños adaptados a técnicas tradicionales, los compromisos ambientales que iban mucho más allá de la normativa. 3 ejidos han retirado su apoyo al proyecto de Maya Lux para unirse al nuestro, anunció. Y ayer mismo la Secretaría de Medio Ambiente nos otorgó la certificación que nos permitirá iniciar construcción en 2 meses 3, antes que nuestra competencia. La sorpresa era evidente en los rostros de los directores. Doña Carmela entrecerró los ojos escéptica. ¿Cómo lograste esos avances tan rápidamente? Los trámites ambientales suelen tardar meses, incluso años. Porque en lugar de enviar abogados a presionar funcionarios, me senté personalmente con las comunidades, escuché sus preocupaciones y modifiqué nuestros planes para respetarlas. Hizo una pausa significativa. Algo que aprendí de la mujer que apareció con mis hijas. La reunión concluyó poco después. Aunque no había sido una victoria definitiva, Daciano había ganado tiempo y sembrado dudas sobre la campaña de su madre. Mientras recogía sus documentos, Ricardo Velázquez se acercó discretamente. «Impresionante presentación», comentó el veterano ejecutivo. «Pero conoces a tu madre, no se rendirá fácilmente». «Lo sé», respondió Daciano. «¿Qué propondrías tú?» Ricardo sonrió levemente. «A veces la mejor defensa es un buen ataque. Si yo fuera tú, comenzaría a pensar en una reestructuración más profunda del Consejo Directivo». El consejo quedó resonando en la mente de Daciano durante su vuelo de regreso a Mérida. Una reestructuración significaba enfrentamientos, posibles demandas y un desgaste personal considerable. Estaba dispuesto a librar esa batalla. Mientras el avión aterrizaba, recibió un mensaje de Itzel con una foto reciente, las niñas en la cocina de su casa, cubiertas de harina, intentando hacer pan. El simple gesto de compartir ese momento cotidiano le produjo una calidez que ningún éxito empresarial había igualado jamás. En ese momento, su teléfono sonó. Era su madre. «La reunión no ha terminado para mí, Daciano», anunció sin preámbulos. «He convocado a los accionistas minoritarios. La mayoría están de acuerdo conmigo en que tu situación personal está afectando a la empresa». «¿Qué pretendes exactamente, madre?», preguntó con cansancio. «Quiero que regreses a Ciudad de México permanentemente, que vuelvas a enfocarte en lo que importa. Y si me niego, entonces presentaré una moción para reemplazarte como CEO». La amenaza era real,
Aunque Daciano controlaba el paquete accionario mayoritario, una coalición bien organizada de accionistas minoritarios podría crear suficiente presión para desestabilizar la empresa. Tú decides, continuó doña Carmela, tu preciosa familia o el imperio que te entregamos. Después de colgar, Daciano permaneció inmóvil en su asiento, aun cuando los demás pasajeros comenzaban a desembarcar. La disyuntiva que planteaba. Su madre era exactamente lo que él había temido, desde el principio tener que elegir entre su vida profesional y su vida personal. Esa noche, después de unirse a la cena familiar y ayudar a acostar a las niñas, Daciano compartió la situación con Itzel. Sentados en el porche de su casa bajo el cielo estrellado de Yucatán, le expuso honestamente la encrucijada que enfrentaba. Tu madre no te está dando opciones reales, observó Itzel después de escucharlo atentamente. Te está obligando a reproducir el mismo patrón familiar que sufriste tú y que sufrió tu padre. Lo sé, admitió Daciano. Pero si pierdo el control de la empresa, ¿qué sucedería realmente?, preguntó ella con suavidad. ¿El mundo se acabaría? ¿Quedarías en la calle? ¿Las niñas sufrirían? Las preguntas lo hicieron reflexionar. Su fortuna personal estaba asegurada independientemente de su posición en Hoteles Rivero. Su talento y reputación le permitirían emprender nuevos proyectos si así lo deseaba. Y lo más importante, las niñas serían felices mientras él estuviera presente en sus vidas, independientemente de su título corporativo. Creo que tengo miedo, confesó sorprendiéndose a sí mismo con la admisión. Durante toda mi vida, mi identidad ha estado ligada a ser el heredero Rivero, el CEO intachable, el hombre de negocios implacable. ¿Y quién eres ahora?, preguntó Itzel tomando su mano. Soy... Daciano reflexionó profundamente. Soy el padre de Xanat Xochitl y Ximena. Soy el hombre que rediseñó un proyecto entero para proteger una laguna. Soy alguien que está aprendiendo a valorar momentos cotidianos más que grandes transacciones. Itzel sonrió. Me gusta más ese Daciano. A mí también, admitió él. Se miraron en silencio, la conexión entre ellos creciendo, con cada conversación sincera, con cada momento compartido. Sin planificarlo, se inclinaron simultáneamente el uno hacia el otro. Sus labios se encontraron en un beso suave tentativo al principio que gradualmente se profundizó con la familiaridad de quienes se han conocido antes y la emoción de quienes se redescubren. Cuando se separaron ambos, sonreían con cierta timidez como adolescentes después de un primer beso. He querido hacer eso desde hace meses, confesó Daciano. Yo también, admitió Itzel, pero quería estar segura de que tus sentimientos no eran solo por las niñas. Mis sentimientos por ti nunca desaparecieron realmente, dijo él. Solo los enterré bajo capas de obligaciones y expectativas. Esa noche, mientras Itzel dormía recostada contra su hombro en el sofá del porche, Daciano tomó su decisión. No permitiría que la historia se repitiera. No sacrificaría a su familia recién encontrada por las expectativas de su madre o por un título corporativo. A la mañana siguiente temprano, llamó a Ricardo Velázquez. Necesito tu consejo para una reestructuración completa de la junta directiva, anunció. Y quiero proponer un nuevo modelo de liderazgo para Hoteles Rivero. Suena ambicioso, respondió el veterano ejecutivo. ¿Estás seguro? Completamente, confirmó Daciano. Es hora de crear un legado diferente. Mientras colgaba una de las trillizas, Ximena, la observadora, entró silenciosamente a su estudio. ¿Vas a tener problemas, papi?, preguntó sorprendiéndolo con su percepción. Daciano se arrodilló para quedar a su altura. Tal vez algunos, pero los resolveré. Es por nosotras, Xanat, dijo que tu mamá no nos quiere. La franqueza infantil era devastadora en su precisión. Daciano respiró profundo, decidido a ser igual de honesto. Mi madre viene de una época diferente, con ideas diferentes sobre cómo deben ser las familias, explicó. Pero lo que importa es lo que yo siento, y yo las quiero más que a nada en el mundo, a ti, a tus hermanas y a tu mamá. Ximena lo estudió con esos ojos tan similares a los suyos. ¿De verdad quieres a mamá también? ¿De verdad?,
confirmó él con absoluta sinceridad. La niña asintió aparentemente satisfecha. Bien, porque ella también te quiere. La escuché decírselo a tía Mali por teléfono. Con esa revelación inocente, Jimena se despidió con un beso en la mejilla y salió del estudio dejando a su padre con una sonrisa imposible de contener. En ese momento, mirando por la ventana hacia el jardín donde las otras dos niñas jugaban bajo la supervisión de Itzel Daciano, comprendió con absoluta claridad cuál era su verdadero tesoro, y estaba dispuesto a luchar con todas sus fuerzas para protegerlo. El resto del año transcurrió como un campo de batalla corporativo. Daciano, con el apoyo estratégico de Ricardo Velázquez, había implementado cambios radicales en la estructura de Hoteles Rivero. Creó un modelo de liderazgo compartido, designando directores regionales con amplia autonomía y transformando su propio rol de CEO todopoderoso a presidente del Consejo con enfoque estratégico. Esta reestructuración le permitía dedicar más tiempo a su familia, mientras mantenía el control de las decisiones cruciales. Sin embargo, cada cambio era ferozmente contestado por doña Carmela y sus aliados, quienes veían en esta transformación una traición a las tradiciones empresariales de los Rivero. Mientras tanto, el proyecto de Bacalar avanzaba a buen ritmo. La estrategia de alianzas comunitarias había dado frutos, mientras Maya Luxe enfrentaba protestas locales y cuestionamientos ambientales. Hoteles Rivero recibía elogios por su enfoque sustentable y respetuoso. En el frente personal, su relación con Itzel había florecido. Después de meses de citas formales y momentos robados entre responsabilidades, Daciano finalmente le había propuesto oficializar su relación. A diferencia de su compromiso anterior, esta vez no hubo anillo ostentoso ni anuncio en revistas de sociedad. Solo una cena íntima en la playa y una pregunta sincera. ¿Quieres intentarlo nuevamente, pero esta vez para siempre? Itzel había aceptado. Con una condición: esta vez nada se interpone entre nosotros. Ni tu empresa, ni mi trabajo, ni las expectativas de nadie. Las niñas recibieron la noticia con entusiasmo. Para ellas, que sus padres estuvieran juntos era la continuación natural de la familia que habían comenzado a construir. Diciembre llegó con su habitual frenesí festivo. Las calles de Mérida se iluminaron con decoraciones navideñas y el aire se llenó con los aromas de tamales y ponche de frutas. Daciano había planeado unas vacaciones familiares en una cabaña aislada cerca de Valladolid, lejos del bullicio y las responsabilidades. 2 días antes de su partida recibió una llamada inesperada. Era Berenice Montero. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «En persona, es importante». Intrigado por el tono urgente, Daciano acordó reunirse con ella en un café discreto del centro histórico. Al llegar encontró a Berenice muy cambiada a su habitual perfección estilística. Había dado paso a un aspecto más relajado y natural, aunque no menos elegante. «Gracias por venir», saludó ella. «No te robaré mucho tiempo». «¿De qué se trata?», preguntó Daciano, genuinamente curioso. Berenice respiró profundo antes de hablar. «Voy a retirar el proyecto de Maya Lux en Bacalar». La declaración lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Por qué? Varias razones. La principal: nunca fue mi pasión, sino mi venganza. Hizo una pausa. «Y me he dado cuenta de que la venganza es un negocio terrible». Daciano la estudió intentando procesar este giro inesperado. «¿Qué harás con la inversión ya realizada?» «La redirigiremos a otro concepto en otra ubicación, algo que realmente me apasiona: un centro de arte y cultura en Bacalar, no un hotel. Algo que complemente el área, en lugar de competir por el mismo mercado». La transformación era asombrosa. La Berenice que tenía frente a él parecía liberada de un peso, casi rejuvenecida. «Me alegro por ti», dijo con sinceridad. «Suena como un proyecto más satisfactorio». «¿Lo es?», ella sonrió levemente. «Resulta que cancelar nuestra boda fue lo mejor que me ha pasado. Me obligó a preguntarme qué quería realmente, no lo que se esperaba de mí». «Puedo entenderlo perfectamente», admitió Daciano. Berenice lo miró con curiosidad. «He oído sobre los cambios en tu empresa y sobre tu nueva familia». No había amargura en su voz, solo genuino interés.
No tan nueva, corrigió él, solo recién descubierta. ¿Eres feliz?, preguntó ella repentinamente. Más de lo que creí posible, respondió con total honestidad. Bien. Berenice asintió satisfecha. Entonces valió la pena el escándalo. Se despidieron cordialmente, como dos personas que habían dejado atrás un pasado complicado, para encontrar caminos más auténticos. Mientras Daciano regresaba a su oficina, reflexionaba sobre la evolución paralela que ambos habían experimentado desde aquel día fatídico en Las Mariposas. Al llegar encontró un mensaje urgente. Doña Carmela había convocado una reunión extraordinaria del Consejo Directivo para el día siguiente. El tema, una moción para revertir la reestructuración e restaurar el liderazgo tradicional de Hoteles Rivero. La noticia arruinaba completamente sus planes vacacionales. Con un suspiro de frustración llamó a Itzel para explicarle la situación. «Iré contigo», decidió ella después de escucharlo. «¿A Ciudad de México con las niñas?» «Sí, ya es hora de que tu madre conozca realmente a sus nietas, y a mí». «No creo que sea buena idea exponerlas a esa situación», dudó Daciano. «No estarán en la reunión, obviamente», aclaró Itzel. «Pero después, cuando todo termine, sea cual sea el resultado, tu madre tendrá que enfrentar la realidad. Somos tu familia». La determinación en su voz no admitía discusión. Al día siguiente, los 5 volaron a Ciudad de México. Daciano reservó una suite en uno de sus hoteles, donde Itzel se quedaría con las niñas mientras él asistía a la reunión. El enfrentamiento en la sala de juntas fue tan tenso como esperaba. Doña Carmela, impecable como siempre, en un traje sastre gris perla, presidía un extremo de la mesa. Había logrado reunir a 7 de los 12 directores a su favor. «Esta reestructuración ha sido precipitada e irresponsable», atacó sin preámbulos. «Los resultados del último trimestre muestran volatilidad. Los inversionistas están nerviosos». «Los resultados muestran adaptación», corrigió Daciano. «Y los inversionistas están divididos, algunos prefieren el modelo tradicional, otros valoran nuestra nueva dirección hacia la sustentabilidad y responsabilidad social». La discusión se prolongó durante horas. Cada punto presentado por doña Carmela era contestado meticulosamente por Daciano y Ricardo. Los directores indecisos observaban el intercambio como espectadores de un partido de tenis particularmente intenso. Finalmente, después de agotar argumentos técnicos y financieros, doña Carmela recurrió a lo personal. «La verdadera razón de estos cambios es obvia para todos», dijo con frialdad calculada. «Mi hijo ha decidido priorizar su situación familiar sobre las responsabilidades que le corresponden. Ha trasladado la sede efectiva a Mérida para estar cerca de sus hijas ilegítimas y su relación con una mujer de clase social incompatible con nuestra posición». El silencio que siguió fue denso. Daciano respiró profundo, controlando la ira que amenazaba con nublar su juicio. «Si vamos a hablar de lo personal, madre, hablemos claramente», respondió con voz serena pero firme. «Durante toda mi vida he seguido el camino que tú y mi padre trazaron para mí. Estudié donde decidieron, trabajé, como exigieron, me comprometí, con quien aprobaron. Y el resultado fue un hombre exitoso, pero profundamente infeliz». Recorrió la mesa con la mirada, conectando con cada director presente. «Sí tengo 3 hijas maravillosas que no conocí durante sus primeros 5 años. Sí estoy construyendo una relación con la mujer que amo, y que por cierto tiene más integridad y sabiduría en su dedo meñique que muchos ejecutivos que he conocido. Y sí he reorganizado la empresa para poder ser tanto un buen presidente como un buen padre». Se levantó lentamente imponiendo su presencia. «Pero contrario a lo que mi madre sugiere, estos cambios no han debilitado a Hoteles Rivero. Los han fortalecido, porque ahora tenemos una visión más humana, más conectada con las comunidades donde operamos, más consciente del impacto que generamos». Sacó de su carpeta varios documentos y los distribuyó entre los presentes. «Aquí tienen cartas de respaldo de 3 de nuestros principales inversionistas internacionales, apoyando explícitamente nuestra nueva dirección, y un informe preliminar de la certificadora internacional Green Globe, destacando nuestras prácticas sustentables
como modelo para la industria. Se detuvo frente a su madre. Puedes cuestionar mis decisiones personales, madre. Es tu derecho, pero no puedes cuestionar los resultados profesionales de esas decisiones. Doña Carmela sostuvo su mirada, pero por primera vez, Daciano detectó una grieta en su armadura de perfección incertidumbre. Ricardo Velázquez, percibiendo el momento, intervino estratégicamente. Propongo que pospongamos la votación hasta que todos hayamos revisado estos nuevos documentos. Sería irresponsable decidir sin considerarlos adecuadamente. La moción fue aprobada rápidamente. Mientras los directores abandonaban la sala, doña Carmela permaneció sentada visiblemente contrariada por el giro de los acontecimientos. «Esto no ha terminado, Daciano», advirtió cuando quedaron solos. «Tienes razón», concordó él. «Apenas comienza, y me gustaría que fueras parte del nuevo capítulo». Ella lo miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Que conoces a tus nietas, que les des una oportunidad a ellas y a Itzel. Que veas por ti misma la familia que estamos construyendo. Y si me niego», Daciano suspiró, «entonces seguirás perdiendo momentos irrecuperables. Seguirás siendo la abuela distante a la que solo conocen por fotografías, y algún día te arrepentirás como se arrepintió mi padre». Dejó que sus palabras se asentaran antes de continuar. «Están hospedadas en el Rivero Plaza, suite presidencial. Estaremos allí hasta mañana». Sin esperar respuesta, recogió sus documentos y salió de la sala dejando a doña Carmela sola con sus pensamientos. Daciano regresó al hotel con sentimientos encontrados. Aunque la reunión no había concluido con una victoria definitiva, había logrado posponer la votación y presentar argumentos sólidos a favor de su nueva visión para la empresa. Sin embargo, el enfrentamiento con su madre lo había dejado emocionalmente agotado. Al entrar en la suite, el ambiente cálido y hogareño contrastaba dramáticamente con la frialdad corporativa que acababa de dejar atrás. Las niñas estaban esparcidas por la sala, entretenidas con diversas actividades. Shanat organizaba un desfile de moda con sus muñecas, Xochitl dibujaba concentradamente y Jimena leía un libro de aventuras que parecía demasiado avanzado para su edad. Itzel salió de la habitación contigua y al verlo supo inmediatamente que el encuentro había sido difícil. «¿Tan mal fue?», preguntó acercándose para abrazarlo. «No exactamente», respondió permitiéndose relajarse en su abrazo. «Conseguimos posponer la votación, pero mi madre...» «Papi», exclamó Shanat notando finalmente su presencia. En segundos, las tres pequeñas lo rodeaban, bombardeándolo con preguntas sobre su día y mostrándole lo que habían estado haciendo. Daciano se dejó envolver por su entusiasmo maravillado, una vez más, por cómo la simple presencia de sus hijas podía disipar cualquier nube de preocupación. Se unió a ellas en el suelo, escuchando pacientemente las aventuras que habían tenido, explorando el hotel bajo la supervisión de Itzel. «La señora del restaurante nos dio helado extra», informó Xochitl con orgullo. «Dijo que nos parecemos mucho a ti cuando sonreímos. Y vimos las fotos tuyas en la pared del lobby», agregó Jimena. «Eras más joven y tenías menos canas». «Ximena», la reprendió suavemente Itzel. «No se habla así de las canas de papá». «Pero es verdad», se defendió la niña con lógica implacable. «Ahora tiene más, lo conté». Daciano rió genuinamente divertido. «Cada una de esas canas tiene una historia, ¿sabes? Y muchas han aparecido desde que llegaron a mi vida». «¿Es porque somos traviesas?», preguntó Shanat con repentina preocupación. «No, princesa», la tranquilizó besando su frente. «Es porque la felicidad también puede ser abrumadora a veces». Después de cenar en la suite, mientras las niñas se preparaban para dormir con la ayuda de Itzel, Daciano recibió una llamada de Mitzintu. «Ricardo, he sondeado a los directores indecisos», informó su aliado. «Creo que tenemos 3 de los 5 a nuestro favor. Si mantenemos esa ventaja hasta mañana, ganaremos la votación», completó Daciano. «Gracias, Ricardo. No podría haber llegado hasta aquí sin ti. No me agradezcas aún. Tu madre es una negociadora formidable. No se rendirá sin luchar».
Después de colgar, Daciano se unió a Itzel en la habitación de las niñas. Las tres ya estaban acostadas en sus respectivas camas esperando el ritual nocturno de cuentos antes de dormir. ¿Nos contarás una historia, papi?, pidió Xochitl. Por supuesto, accedió él sentándose en el borde de la cama. ¿Qué les gustaría escuchar? Una sobre tu mamá, solicitó Jimena sorprendiéndolo. ¿Por qué nunca viene a visitarnos? La pregunta tan directa y a la vez tan cargada de implicaciones lo dejó momentáneamente sin palabras. Miró a Itzel, quien asintió levemente animándolo a ser honesto. Mi mamá, comenzó Daciano eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces los adultos tienen ideas muy firmes sobre cómo debería ser el mundo, y cuando algo no encaja con esas ideas, les cuesta aceptarlo. ¿Nosotras no encajamos?, preguntó Shanat con el ceño fruncido. Para ella nuestra familia es diferente a lo que esperaba, explicó Daciano, pero eso no significa que sea menos especial o importante, solo diferente. Como cuando Xochitl dibuja fuera de las líneas, observó Jimena. La maestra dice que es diferente pero bonito a su manera. Exactamente, sonrió Daciano agradecido por la analogía perfecta. Pero a algunas personas les cuesta ver la belleza en lo que es diferente. ¿Algún día nos querrá?, preguntó Xochitl con una vulnerabilidad que partió el corazón de Daciano. Creo que sí, respondió deseando con todas sus fuerzas que fuera verdad. A veces las personas necesitan tiempo para cambiar su forma de ver las cosas. Cuando finalmente las niñas se durmieron, Daciano e Itzel se retiraron a la terraza de la suite. La noche de Ciudad de México se extendía ante ellos un océano de luces que parpadeaban bajo un cielo urbano. Fueron preguntas difíciles, comentó Itzel, sirviéndoles 2 copas de vino. Y se volverán más difíciles a medida que crezcan, reflexionó Daciano. No quiero que se sientan rechazadas por su propia abuela. La decisión no está en tus manos, le recordó Itzel suavemente. La has invitado a formar parte de sus vidas. Ahora depende de ella. Como si el universo respondiera a esa observación, el teléfono de la habitación sonó. Era la recepción informando que doña Carmela Altamirano solicitaba verlos. Intercambiaron miradas de sorpresa. Hazla subir, indicó Daciano después de un momento de duda. Minutos después, doña Carmela entraba en la suite. Como siempre, su apariencia era impecable, ni un cabello fuera de lugar, ni una arruga en su traje de noche. Sin embargo, algo en su expresión era diferente. Había una leve vacilación casi imperceptible para quien no la conociera bien. Madre, saludó Daciano formalmente. Te presento a Itzel Domínguez. Señora Altamirano, saludó Itzel con dignidad serena. Es un placer conocerla finalmente. Doña Carmela asintió levemente, estudiando a la mujer que había capturado el corazón de su hijo. Cualquier prejuicio que pudiera haber albergado sobre su apariencia habría sido injustificado. Itzel era naturalmente hermosa con una elegancia sencilla pero innegable. Las niñas están dormidas, informó Daciano. Podemos despertarlas si realmente quieres conocerlas. No será necesario, respondió doña Carmela sorprendiéndolos. No he venido a perturbar su descanso, he venido a hablar, civilizadamente. Tomaron asiento en la sala. Una tensión palpable flotaba en el aire, mientras una camarera enviada por la recepción servía té. He estado pensando en lo que dijiste, Daciano, comenzó doña Carmela una vez que quedaron solos, sobre perderme momentos irrecuperables. Es la verdad, respondió él simplemente. También he estado revisando los informes financieros de los últimos 6 meses, en detalle. Hizo una pausa significativa. Debo admitir que los resultados son sorprendentes. La nueva estructura está funcionando, confirmó Daciano. Como te dije, no he abandonado mis responsabilidades. Las he reorganizado. Doña Carmela dirigió su atención hacia Itzel. ¿Puedo preguntarle algo directamente, señorita Domínguez? Por supuesto, respondió Itzel con calma. ¿Por qué no le informó a mi hijo sobre sus hijas durante 5 años? Fue por dinero. Daciano se tensó, pero Itzel posó una mano tranquilizadora sobre la suya. Nunca fue por dinero, señora Altamirano, respondió con sinceridad. Fue por miedo.
miedo a ser un obstáculo en su camino a complicar una vida que parecía perfectamente planificada. Daciano siempre habló de sus responsabilidades familiares con tal convicción que pensé... Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Pensé que no había espacio para nosotras en su vida. Luego, cuando vi el anuncio de su boda, sentí que las niñas merecían conocer su origen y él merecía saber la verdad, independientemente de las consecuencias. Doña Carmela la observaba con intensidad, como si intentara detectar cualquier indicio de falsedad. Finalmente, asintió levemente. Entiendo. No comparto su decisión, pero la entiendo. Dirigió su mirada hacia Daciano. ¿Y tú nunca sospechaste? No, madre. Nuestra relación terminó cuando me fui a España. No mantuvimos contacto. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Doña Carmela tomó un sorbo de té antes de continuar. He pasado las últimas horas reflexionando sobre nuestra conversación de esta tarde, dijo finalmente, sobre todo pensando en tu padre. La mención de Ignacio sorprendió a Daciano. Doña Carmela rara vez hablaba de su exmarido. Cometí el mismo error que él, continuó ella con una vulnerabilidad que Daciano jamás había presenciado. Prioricé el apellido sobre las personas, y al final, ¿qué conseguí? Un hijo distante y una vida solitaria. Nunca es tarde para cambiar eso, madre, ofreció Daciano cautelosamente. Quizás. Doña Carmela dirigió su mirada hacia un retrato familiar que decoraba la pared, donde las tres niñas sonreían junto a Daciano e Itzel. Son idénticas a ti cuando tenías su edad, especialmente en la mirada. Tienen mucho de él, concordó Itzel, no solo físicamente. Jimena tiene su mente analítica, Shanat su determinación y Xochitl su sensibilidad escondida. Doña Carmela estudió a Itzel con renovado interés. Las conoce muy bien, obviamente. Son mi vida, respondió Itzel con sencillez. Y ahora también la mía, agregó Daciano tomando la mano de Itzel. Madre, no te pido que cambies de inmediato tus convicciones sobre cómo debería ser una familia Rivero. Solo te pido que nos des una oportunidad, que las conozcas antes de juzgarlas. Doña Carmela permaneció en silencio, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, con un suspiro, casi imperceptible, tomó una decisión. Mañana retiraré la moción contra la reestructuración, anunció. Y me gustaría, si es posible, desayunar con ustedes, con todos ustedes. La sorpresa en el rostro de Daciano era evidente. ¿Estás segura? No, admitió doña Carmela con honestidad inusual. Pero como dijiste, no quiero perderme momentos irrecuperables. Y si estas niñas son tan extraordinarias como para haber cambiado a mi hijo tan profundamente, merecen al menos que las conozca. Cuando doña Carmela se marchó, Daciano e Itzel intercambiaron miradas de asombro. ¿Acaba de ocurrir realmente?, preguntó Itzel. Creo que sí, respondió Daciano todavía procesando el giro inesperado. Mi madre nunca ha sido de cambiar de opinión. Las personas pueden sorprendernos, reflexionó Itzel, especialmente cuando se trata de familia. A la mañana siguiente, el desayuno fue inicialmente tenso. Las niñas, previamente informadas sobre la visita de su abuela, observaban a doña Carmela con curiosidad cautelosa. La distinguida dama, por su parte, parecía casi intimidada por las tres miradas idénticas que la estudiaban sin disimulo. Fue Xochitl, inesperadamente, quien rompió el hielo. Acercándose a doña Carmela, le ofreció un dibujo que había hecho esa mañana, un retrato sorprendentemente preciso de la mujer rodeado de flores coloridas. «Es para ti», dijo simplemente. «Papá dice que eres su mamá, así que eres nuestra abuela». Doña Carmela tomó el dibujo con manos ligeramente temblorosas. «Es muy bonito, gracias. Puedo hacer otro si no te gusta», ofreció Xochitl, malinterpretando su vacilación. «No me gusta mucho», aseguró doña Carmela. «Tienes mucho talento». «Yo también sé hacer algo», intervino Shanat, no queriendo quedarse atrás. «¿Quieres ver cómo puedo recitar el abecedario al revés? Nadie en mi clase puede hacerlo». Sin esperar respuesta, comenzó su recitación perfecta. Doña Carmela no pudo evitar una sonrisa ante el entusiasmo contagioso de la niña,
Jimena, siempre más observadora, se mantuvo a cierta distancia evaluando la situación. Finalmente, se acercó con una pregunta directa: ¿por qué nunca viniste a vernos antes? La pregunta, tan inocente y a la vez tan cargada, generó un momento de tensión. Daciano estaba a punto de intervenir cuando doña Carmela respondió con inesperada sinceridad: porque a veces los adultos somos tontos, querida. Creemos saber lo que es importante, pero nos equivocamos. La respuesta pareció satisfacer a Jimena, quien asintió como si confirmara una teoría propia. El desayuno progresó gradualmente hacia una atmósfera más relajada. Las niñas, con la adaptabilidad natural de la infancia, pronto trataban a doña Carmela como si siempre hubiera estado en sus vidas, bombardeándola con preguntas sobre cómo era Daciano cuando niño y si podían visitar su casa algún día. Observando la escena, Daciano sintió que algo finalmente se completaba en su vida. Los puentes se estaban construyendo sobre aguas que durante mucho tiempo habían estado demasiado turbulentas para cruzar. La primavera llegó a Yucatán con explosiones de color y aroma. Los flamboyanes pintaban las calles de Mérida con sus flores rojas, mientras las bugambilias desbordaban los muros coloniales con cascadas púrpuras y fucsias. Era como si la naturaleza celebrara los nuevos comienzos. Tras el sorprendente giro en Ciudad de México, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Doña Carmela no solo había retirado su oposición a los cambios corporativos, sino que gradualmente comenzaba a construir una relación con sus nietas. Sus visitas a Mérida, inicialmente breves y formales, se volvían cada vez más frecuentes y relajadas. El proyecto de Bacalar avanzaba exitosamente. Con la retirada de Maya Lux como competencia directa, Hoteles Rivero había modificado su concepto original para incluir un centro cultural en colaboración con el nuevo proyecto de Berenice, creando una sinergia inesperada. En lo personal, la relación entre Daciano e Itzel florecía. Vivían en casas separadas por decisión mutua. Las niñas necesitan asimilar los cambios gradualmente, había argumentado Itzel, pero pasaban juntos la mayor parte del tiempo. Las pequeñas, que inicialmente habían tenido dificultades para adaptarse a la presencia constante de un padre, ahora lo incluían naturalmente en sus rutinas y planes. Ignacio Rivero también mantenía contacto regular desde Argentina. Enviaba regalos educativos para sus nietas y ocasionalmente realizaba videollamadas, construyendo lentamente una relación que nunca había logrado con su propio hijo. Todo parecía encaminarse hacia un final feliz. Sin embargo, un último desafío aguardaba a Daciano. El anuncio llegó una mañana de abril mientras revisaba informes en su oficina Grupo Inversiones Globales. Un conglomerado internacional con sede en Singapur había presentado una oferta de compra por Hoteles Rivero. La oferta era extraordinariamente generosa, casi el doble del valor de mercado actual de la compañía. Es una oportunidad sin precedentes, opinó Ricardo Velázquez cuando se reunieron para analizarla. Podrías retirarte mañana mismo y vivir 10 vidas de lujo. No se trata de dinero, respondió Daciano pensativamente. Es el legado familiar, la empresa que mi abuelo fundó. Un legado que podría transformarse, sugirió Ricardo. Piénsalo, podrías establecer una fundación, dedicarte a proyectos de impacto social, estar más presente para tus hijas sin las presiones corporativas diarias. La propuesta era tentadora. Daciano había logrado equilibrar su vida profesional y personal en los últimos meses, pero la tensión constante entre ambas exigía sacrificios cotidianos. La venta de la empresa representaría una libertad que nunca había contemplado seriamente. Necesito tiempo para pensarlo, decidió, y consultarlo con Itzel. Esa noche, mientras las niñas dormían, compartió la noticia con ella durante una cena en la terraza de su casa. ¿Venderías toda la empresa?, preguntó Itzel, sorprendida por la magnitud de la decisión. Es una posibilidad, admitió Daciano. Nunca lo había considerado antes, pero ahora mis prioridades han cambiado. Itzel lo estudió con atención. ¿Qué pasaría con todos tus empleados? La pregunta tan característica de ella, siempre,
Pensando primero en los demás, hizo sonreír a Daciano. El grupo comprador ha garantizado por escrito que mantendrá al personal clave por al menos 5 años, explicó, y establecería un fondo de compensación para quienes no quieran continuar bajo la nueva administración. ¿Y tu madre cómo lo tomaría? Esa es una buena pregunta, admitió Daciano. El apellido Rivero está intrínsecamente ligado a la empresa. Para ella venderla podría parecer una traición. Pero es tu decisión, no la suya, señaló Itzel. Ya has demostrado que puedes manejar ambas cosas, ser un excelente padre y un empresario exitoso. Pero la pregunta es, ¿qué quieres realmente? Daciano contempló el cielo estrellado de Mérida mientras reflexionaba. Durante toda mi vida, ser el heredero Rivero definió mi identidad. Incluso cuando reestructuré la empresa, seguía siendo su líder, su cara visible. Hizo una pausa significativa. Pero estos últimos meses me han mostrado que soy mucho más que eso. Soy padre, soy tu compañero, soy simplemente Daciano. Itzel tomó su mano sobre la mesa. Y eres extraordinario en todos esos roles. Los días siguientes fueron de intensa reflexión para Daciano. Consultó con asesores financieros, analizó impactos potenciales, consideró alternativas. Pero la decisión final no sería racional, sino emocional. Estaba dispuesto a separarse del imperio que había definido a su familia durante generaciones. La respuesta llegó inesperadamente durante la celebración del 6º cumpleaños de las trillizas. Habían organizado una fiesta temática de aventuras en el jardín de la casa de Itzel, con búsquedas del tesoro y disfraces de exploradoras. Doña Carmela, visiblemente más relajada que en ocasiones anteriores, ayudaba a coordinar los juegos mientras Malinali se encargaba de la música y la comida. Daciano observaba la escena desde un rincón, cuando Jimena se acercó vestida con su traje de exploradora completo, con binoculares de juguete. «¿Por qué estás tan serio, papi?», preguntó con su característica franqueza. «Es una fiesta. Deberías sonreír». «Tienes razón, princesa», concedió él. «Solo estaba pensando en cosas de adultos». «¿Cosas aburridas del trabajo?», preguntó la niña arrugando la nariz. «Algo así», sonrió Daciano. «Estoy decidiendo si quiero seguir haciendo el mismo trabajo o cambiar a algo diferente». Jimena lo consideró seriamente como si fuera una cuestión filosófica profunda. «¿Te gusta tu trabajo? Partes de él sí», respondió honestamente. «¿Y te hace feliz?». La pregunta tan simple y a la vez tan fundamental lo dejó momentáneamente sin palabras. «A veces», admitió finalmente, «pero otras veces me gustaría tener más tiempo para cosas importantes». «¿Como nosotras?», preguntó Jimena. «Exactamente», confirmó Daciano conmovido por la percepción de su hija. «Entonces es fácil», declaró Jimena con la lógica contundente de la niñez. «Elige lo que te dé más tiempo para las cosas importantes». Con esa conclusión irrefutable, la pequeña regresó corriendo a unirse a sus hermanas en la búsqueda del tesoro, dejando a Daciano con una claridad que ninguna reunión ejecutiva había logrado proporcionarle. Esa misma noche, mientras ayudaba a Itzel a limpiar los restos de la fiesta, tomó su decisión. «Voy a vender», anunció con serenidad. Itzel lo miró sorprendida por la repentina resolución. «¿Estás seguro?», completamente confirmó. «Pero con condiciones. No será una venta total ni inmediata. Estructuraré un proceso gradual de 5 años en el que seguiré como presidente del consejo, pero con autoridad decreciente. Esto dará tiempo para una transición adecuada y para que establezca nuevos proyectos». «¿Qué tipo de proyectos?», preguntó Itzel, genuinamente interesada. «Una fundación educativa para empezar», respondió Daciano, y sus ojos brillaban con un entusiasmo que ella rara vez había visto en él cuando hablaba de negocios. «Centrada en escuelas rurales de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Quiero construir bibliotecas, laboratorios, espacios dignos para aprender». «Suena maravilloso», sonrió Itzel. «Las niñas podrían incluso involucrarse a medida que crezcan». «Exacto», asintió Daciano. «Quiero construir algo significativo con ellas, no solo para ellas».
La reacción de doña Carmela a la noticia fue como era de esperarse inicialmente negativa. Durante una tensa cena familiar una semana después, expresó su desacuerdo en términos inequívocos. «Es una traición al legado de tu abuelo», declaró con indignación. «4 generaciones de Rivero han construido este imperio, y tú lo entregarás a extranjeros por dinero». «No es por dinero, madre», respondió Daciano con calma. «Es por tiempo. Tiempo para estar con mis hijas mientras crecen. Tiempo para construir un legado diferente más allá de hoteles de lujo». «¿Y qué legado sería ese?», preguntó doña Carmela escépticamente. «Un impacto real en la educación. De miles de niños», explicó Daciano. «Escuelas mejoradas, becas universitarias, oportunidades para quienes no las tienen». Doña Carmela guardó silencio considerando sus palabras. Finalmente, con un suspiro de resignación, ofreció una concesión inesperada. «Si estás determinado a hacer esto, al menos hazlo correctamente. Tu abuelo tenía un fondo fiduciario separado del negocio hotelero destinado a proyectos comunitarios. Nunca lo utilizamos porque tu padre consideraba que era una distracción del negocio principal». «¿Un fondo fiduciario?», repitió Daciano, sorprendido por esta revelación. «Sí, originalmente establecido para construir hospitales en zonas turísticas. Debe haber crecido considerablemente en todos estos años». Doña Carmela lo miró directamente. «Si vas a abandonar un legado Rivero, al menos usa ese dinero para construir otro». Era un ofrecimiento de paz a su manera. Daciano comprendió que su madre no estaba cediendo completamente, pero estaba intentando encontrar un punto medio. «Gracias, madre», dijo sinceramente. «Lo investigaré». En las semanas siguientes, Daciano trabajó incansablemente en los detalles de la transición. El fondo fiduciario mencionado por doña Carmela resultó ser mucho más sustancial de lo esperado, casi $90 millones acumulados durante décadas de inversiones no tocadas. Con este descubrimiento su plan tomó una forma definitiva. Vendería gradualmente su participación en Hoteles Rivero, manteniendo un pequeño porcentaje simbólico. El fondo fiduciario, combinado con parte de los ingresos de la venta, financiaría la Fundación Educativa Rivero Domínguez, un homenaje a la unión de 2 familias con visiones complementarias. Una tarde, mientras revisaba los planos para la primera escuela que renovarían en un pequeño pueblo maya cerca de Valladolid, recibió una llamada inesperada. Era Berenice Montero. «He oído rumores sobre tus planes», comenzó sin preámbulos. «¿Es cierto que estás vendiendo?» «Parcialmente cierto», confirmó Daciano. «Es un proceso gradual y controlado». «Interesante», comentó ella. «¿Has considerado mantener algunos activos específicos bajo control familiar, específicamente el proyecto de Bacalar?» «¿Por qué lo preguntas?», inquirió él intrigado. «Porque estoy pensando en una colaboración», explicó Berenice. «Mi centro cultural y tu ecoresort funcionarían mejor como un ecosistema integrado que como entidades separadas. Podríamos crear algo verdaderamente revolucionario para el turismo sustentable en México». La propuesta era fascinante. Durante las siguientes semanas, Daciano e Itzel se reunieron varias veces con Berenice para explorar posibilidades. La química profesional entre las 2 mujeres resultó sorprendentemente positiva, donde Berenice aportaba visión empresarial y conexiones internacionales. Itzel contribuía con sensibilidad social y conocimiento de las culturas locales. Así, nació Herencia Maya, un proyecto híbrido que integraba hospedaje ecológico de lujo, experiencias culturales auténticas y programas educativos para visitantes y comunidades locales. No sería parte de la venta principal de Hoteles Rivero, sino una entidad independiente, bajo la dirección compartida de los 3. La tarde en que firmaron el acuerdo de colaboración, celebraron con una cena informal en la casa de Daciano, donde ahora Itzel y las niñas pasaban la mayor parte del tiempo. Berenice, quien había evolucionado de rival corporativa a socia y eventualmente amiga, observaba con genuina admiración la dinámica familiar. «Nunca imaginé que terminaríamos así. Cuando irrumpiste en nuestra boda», comentó a Itzel durante un momento a solas. «Yo tampoco»,
admitió Itzel con una sonrisa. Estaba aterrorizada ese día. Todo sucede por una razón, reflexionó Berenice. Cancelar esa boda fue lo mejor que nos pasó a ambos. Hizo un gesto hacia donde Daciano jugaba con las niñas. Él nunca me miró como te mira a ti, y yo nunca sentí por él lo que ahora siento por mi trabajo. Mientras las observaba conversar amigablemente, Daciano experimentó una profunda sensación de gratitud. El camino había sido tortuoso, lleno de desafíos inesperados y giros dramáticos, pero cada decisión los había conducido exactamente a donde debían estar. El amanecer pintaba el cielo de bacalar con tonos rosados y anaranjados cuando Daciano despertó. A su lado, Itzel dormía plácidamente, su cabello castaño esparcido sobre la almohada como un abanico oscuro. Fuera de la cabaña elevada sobre pilotes a la orilla de la laguna, los primeros pájaros comenzaban su concierto matutino. Era un día especial, exactamente un año después de aquella fatídica tarde en Las Mariposas, cuando 3 pequeñas trillizas habían irrumpido en su vida perfectamente planificada, transformándola para siempre. Se levantó silenciosamente para no despertar a Itzel. Había planeado una sorpresa especial para celebrar este aniversario y necesitaba ultimar los detalles antes de que todos despertaran. La propiedad de Bacalar, inicialmente concebida como un ecoresort de lujo, había evolucionado significativamente durante el último año. Ahora era mucho más un centro de conexión entre culturas, un espacio de aprendizaje mutuo, un puente entre el turismo de alta gama y las tradiciones milenarias mayas. Las cabañas elevadas construidas por artesanos locales, utilizando técnicas ancestrales y materiales sustentables, se integraban armoniosamente con el entorno natural. El centro cultural dirigido por Berenice había atraído a artistas internacionales que colaboraban con creadores locales, y la escuela comunitaria, primera iniciativa de la Fundación Rivero Domínguez, ya mostraba resultados prometedores con sus programas bilingües. Daciano recorrió los senderos de madera que conectaban las instalaciones saludando al personal que comenzaba sus labores. Era una satisfacción particular ver cómo personas de la comunidad ocupaban puestos de responsabilidad aportando su conocimiento del territorio y sus tradiciones. Al llegar al muelle principal, verificó que todo estuviera listo: la lancha decorada con flores, la canasta con desayuno, las sorpresas cuidadosamente envueltas. Satisfecho, regresó a la cabaña. Para su sorpresa, no solo Itzel estaba despierta, sino que las 3 niñas también saltando emocionadas sobre la cama. «¡Feliz aniversario, papi!», exclamaron al unísono, abalanzándose sobre él en un abrazo grupal. «¿Cómo supieron?», comenzó mirando acusadoramente a Itzel, quien levantó las manos en señal de inocencia. «Nosotras lo recordamos», declaró Shanat con orgullo. «Hace un año conocimos a nuestro papá y arruinamos una boda», agregó Jimena con franqueza. «Jimena», la reprendió Itzel, aunque no pudo evitar sonreír. «Pero fue para bien», completó Xochitl filosóficamente, «porque ahora somos una familia de verdad». Las palabras de la pequeña, tan simples y a la vez tan profundas, conmovieron a Daciano hasta las lágrimas. Durante los últimos 12 meses, había experimentado más emociones genuinas que en todos sus años anteriores combinados. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció recuperando la compostura. «Pero primero deben vestirse». Media hora después, la familia completa abordaba la lancha decorada. El capitán, un hombre maya de edad avanzada, que conocía la laguna como la palma de su mano, los guió hacia el centro de aquel espejo de agua cristalina, conocido como la Laguna de los 7 colores. «¿A dónde vamos, papi?», preguntó Xochitl, fascinada por las tonalidades cambiantes del agua bajo la embarcación. «A un lugar especial», respondió misteriosamente. Navegaron durante 20 minutos hasta llegar a un islote apenas visible desde la orilla. Al aproximarse, pudieron distinguir una pequeña construcción de madera y palma, rodeada de vegetación nativa cuidadosamente preservada. «¿Qué es ese lugar?», preguntó Itzel, tan sorprendida como las niñas. «Nuestro refugio particular», respondió Daciano mientras atracaban. «Un espacio solo para nosotros». El interior de la cabaña era sencillo,
pero acogedor una sala abierta con hamacas y cojines, una pequeña cocina y un área elevada con 3 pequeñas camas y una habitación principal. Grandes ventanales permitían contemplar la laguna desde cualquier ángulo, mientras que paneles solares discretos proporcionaban energía para las necesidades básicas. «Es hermoso», suspiró Itzel, comprendiendo el significado del regalo. «Cuando he estado trabajando en esto durante meses», explicó Daciano. «Con ayuda de don Jacinto y su familia». Hizo un gesto hacia el capitán, quien sonreía discretamente. Quería un lugar que fuera realmente nuestro. No un hotel de lujo, no una propiedad corporativa. Solo un hogar simple junto al agua donde podamos crear recuerdos. Las niñas exploraban emocionadas cada rincón, descubriendo pequeños detalles, personalizados libros de arte para Xochitl, rompecabezas para Jimena, juegos de exploración para Shanat. «Hay algo más», dijo Daciano conduciendo a Itzel hacia la terraza trasera. Allí, frente a la laguna, había plantado 3 árboles jóvenes, de zapote cada uno con una placa grabada con los nombres de las niñas y la fecha de su nacimiento. «Crecerán con ellas», explicó, «y algún día, cuando sean adultas, podrán traer a sus propios hijos aquí y contarles nuestra historia». Itzel, conmovida más allá de las palabras, solo pudo abrazarlo fuertemente. «Has cambiado tanto», susurró, da contra su pecho. «Tú me cambiaste», respondió él. «Tú y ellas me mostraron lo que realmente importa». Mientras desayunaban en la terraza, con la laguna extendiéndose ante ellos como un manto turquesa, Daciano contempló a su familia con inmensa gratitud. Las 3 niñas, con sus personalidades únicas, pero igualmente vibrantes, habían traído color a una vida que antes solo distinguía tonos de gris. E Itzel, con su autenticidad y fortaleza, le había enseñado que el verdadero éxito no se mide en propiedades o títulos, sino en momentos como este. El camino no había sido fácil. La transición empresarial continuaba generando desafíos. Doña Carmela, aunque considerablemente más involucrada con sus nietas, ocasionalmente recaía en viejos patrones de pensamiento, y equilibrar sus nuevos proyectos con el tiempo familiar requería ajustes constantes. Pero cada obstáculo superado fortalecía los lazos que ahora definían su vida. Cada decisión difícil reafirmaba sus nuevas prioridades. «¿En qué piensas?», preguntó Itzel, notando su momentánea abstracción. «En círculos», respondió enigmáticamente. «En cómo a veces necesitamos recorrer un camino completo para regresar al punto de partida, pero siendo personas diferentes». Antes de que pudiera elaborar, fueron interrumpidos por exclamaciones emocionadas. Las niñas habían descubierto un pequeño muelle trasero donde 3 kayaks infantiles las esperaban. «Papi, ven a enseñarnos a usarlos», suplicó Shanat. «Voy», respondió levantándose con una sonrisa. Pero antes de alejarse, tomó la mano de Itzel y la besó suavemente. «Gracias», dijo con sencillez. «¿Por qué?», preguntó ella curiosa. «Por tener el valor de aparecer en mi boda con 3 niñas idénticas y un sobre que cambió mi vida». Besó su frente con reverencia. Fue el mejor regalo que nadie podría haberme dado. Mientras se alejaba para unirse a las niñas, Itzel lo observaba con el corazón rebosante. Recordó aquel día de incertidumbre y miedo, cuando había reunido toda su valentía para enfrentar lo desconocido. Nunca habría imaginado que aquel momento de tensión y confrontación daría inicio al capítulo más hermoso de sus vidas. El destino, pensó, a veces tiene un sentido del humor peculiar, y a veces sus giros más dramáticos conducen exactamente a donde debemos estar. En la orilla de la laguna, Daciano enseñaba pacientemente a las trillizas cómo sujetar los remos. Sus risas cristalinas resonaban sobre el agua tranquila, mezclándose con el canto de las aves y el susurro de la brisa entre los árboles. Era una sinfonía natural, la banda sonora perfecta para esta nueva vida que habían construido juntos. Un año atrás, un millonario había visto su mundo perfecto desmoronarse en cuestión de minutos. Hoy un padre y compañero descubría que la verdadera perfección no estaba en controlar cada detalle, sino en abrazar lo inesperado y transformarlo en algo hermoso. El círculo estaba completo.